Hoy es un capítulo impresionante. Prepárese, abroche los cinturones porque va a estar interesante. ¿A cuánto le gusta aprender cosas nuevas en el nombre del Señor? Vamos a repasar cosas y vamos a aprender juntos. Este día tenemos la alegría de continuar nuestra serie con la número 7. Hemos visto viviendo en Babilonia, viviendo en Persia, y hoy le llamamos una visión del futuro a esta serie. Es la conferencia número 7 y hemos coincidido una conferencia por capítulo. Ha sido una maratónica esto para poder lograrlo, y hoy pues también agradecidos con Dios, y vamos a tener la Biblia en Daniel capítulo 7 versículo 1 para comenzar pronto a estudiar la palabra. Hasta aquí tenemos que tener en mente todo lo que hemos aprendido. Es decir, va a ser más sencillo, y veo que ustedes son un público que ha estado fiel. Entonces sobre eso voy a poder trabajar más rápidamente, porque han estado presentes en las conferencias y cuando diga algo ustedes van a asociarlo a lo que ya hemos dicho. Hemos visto toda la historia de los jóvenes judíos en Babilonia y cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y ese sueño mostraba la historia de los tiempos. De alguna forma Dios en su soberanía determinó, yo no sé qué pasa aquí porque el monitor está muy extraño, no sé, podemos arreglarlo porque no voy a poder terminar así. Y en su soberanía determinó que el reino de los hombres se iba a resumir o a expresar en los imperios a partir de Babilonia. No significa que no hubo otros imperios, ha habido más imperios en la humanidad, pero Dios toma a Babilonia como cabeza de los imperios para decir: aquí comienza el conteo del tiempo del gobierno humano, y va a continuar a través de la historia y nuestros tiempos hasta el final. Y estos imperios, 4 de los hombres y 1 el reino de Dios, 5, son los que el libro de Daniel va a tratar en todos sus capítulos a partir de ahora. Hemos visto narraciones con profecía, pero ahora esto va a ser más profético que otra cosa. A partir del capítulo 7 se pone interesante. Les anuncio que después de hoy haremos una pausa, esperaremos unos domingos para volver otra vez, porque no quiero tampoco pues saturarlos de lo mismo, y hoy pues será como el cierre de esta parte para volver luego. Muy bien. Habíamos visto una estatua que ahora se la voy a mostrar, que era esta, donde estaban los reinos del mundo, y la cabeza era la Babilonia. Luego vino otro imperio que está pues mostrado aquí como plata, el imperio, los medos y los persas. Luego de ellos vinieron los griegos, luego el imperio romano de hierro, y luego un reino mundial que se llama Nuevo Orden Mundial, de 10 naciones de hierro con barro mezclado. Eso ahí es donde estábamos nosotros. Ahora, hoy vamos a tener una experiencia interesante. Cuando en la profecía y en la literatura apocalíptica a veces cuesta interpretarla porque es un fenómeno muy interesante. Es como estar viendo un video de una película y de pronto le cambian la escena y aparece otra escena y aparece otra escena y luego vuelve a la que estaba, y a veces los detalles, el orden cronológico se nos pierde. Por ejemplo, Apocalipsis dice uno: ¿está en orden o está alternado? ¿Qué es primero, qué es segundo? Eso cuesta un mundo, realmente es difícil. Y también aquí Daniel va a mostrarnos el reino de los hombres, y de pronto cambia y no una escena diferente. Es muy emocionante, es complejo saber qué es simultáneo, qué es primero, qué es segundo, pero no, la idea de la escritura es que en esa tensión encontremos verdad y nos vamos a edificar. Así que no nos vamos a preocupar tanto por la cronología, porque entonces perdemos la riqueza de la enseñanza del reino de Dios. Antes de eso, cuando hablamos del reino, hay muchas teorías teológicas en el ambiente, y de hecho en todas esas teorías tenemos que adoptar una. Obviamente tenemos la nuestra, y vamos a poner
digamos, el flujo del reino a través de la historia antes de comenzar a leer, y es el siguiente. Una forma de verlo y entender los libros de Daniel, Apocalipsis y los evangelios y la Biblia entera es poner las etapas del reino de Dios en 4 fases. Esto ayuda mucho a entender la profecía, a entender dónde estamos y lo que va a seguir de aquí en adelante. Estas 4 fases son el reino de Israel, que abarca todo el Antiguo Testamento. No hay tiempo para explicar en detalle lo que esto implica, porque Dios era el rey de Israel, así se identifica en la Biblia. Luego Jesús trajo el reino en su estado espiritual. Es el reino que Jesús dijo: el reino está entre ustedes, ya ha venido, está entre ustedes. Y Jesús dijo: el reino está entre ustedes, pero todavía no ha venido en forma completa. Eso significa que el reino tiene diferentes fases. Hoy estamos viviendo una fase del reino de Dios, que es la etapa espiritual, pero el futuro es el reino llamado milenio, que es el reino visible de Jesús reinando en la tierra. Ya no es espiritual, no es quieto, no es en los corazones de las personas, sino es un reino visible, real, donde Él reinará sobre el mundo por 1000 años, y luego de eso sigue el reino celestial, que es por los siglos de los siglos. Es una forma de verlo, y esto explica por qué tanto trabajo de Dios enseñarnos todo lo que vamos a ver ahora, de los reinos del mundo, los reinos de los hombres, porque ese es el futuro hacia donde va el reino de Dios. Es una forma de verlo. Si usted ha llevado Fundamentos 4, Venga a tu reino, va a ver un poquito sobre esto. ¿Cuántos aquí han llevado Fundamentos 4 para ver? Bueno, tengo un buen grupo acá que ya se va a conectar de forma tremenda con esto. Muy bien, entonces vamos a decir, entonces siguiendo esto, diremos que el reino de Dios visible, palpable, el reino del milenio y el reino espiritual están al final de la historia. Es lo que sigue cuando los hombres ya no reinen. Es lo que sigue inmediatamente del último rey humano. El último rey humano que gobernará será el anticristo. Ese último reino, cuando el reino del anticristo termine, ahí comienza el reino de Cristo. Entonces, la historia se está moviendo hacia el final, hacia llevar en el mundo a un rey humano a suplantar a Cristo, que es el anticristo, a suplantar a Cristo como rey, un falso milenio, una falsa paz, pero será destruido con la venida de Cristo. Hoy la iglesia experimenta un adelanto del reino de Dios, la adoración, las bendiciones, la comunión, estar juntos, comer juntos, tomar la cena del Señor, reunirnos a adorar. Esto es adelanto de lo que viene de bendición en el reino de Dios. Vivimos en una etapa de prueba, estamos probando las bendiciones que vienen apenas, porque lo que viene es glorioso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Bueno, dice el capítulo, versículo 7:1 del libro de Daniel, así dice: el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Note que este sueño, esta experiencia, esta visión la tuvo Daniel mientras estaba el reino babilónico, y ahora está viviendo en el reino persa, está contando para atrás. En la etapa después de Nabucodonosor, el reino de Babilonia entró en decadencia, y Belsasar, que es su nieto, en este año, en este tiempo, en el primer año de Belsasar, Daniel tuvo un sueño. Ahí se ubica en la historia y en la geografía. Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Es decir, él tuvo esa experiencia. Recuerden que Daniel le fue dado el don de visiones y sueños, recibir profecía, y él va a recibir más profecías y va a explicar en detalle en los próximos capítulos cómo funcionan los reinos del hombre. Entonces ahí estamos ubicados en la historia. Dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo
combatían en el gran mar. Aquí hay una visión donde del norte, del sur, del este y del oeste hay una convulsión de fuerzas en el gran mar. Gran mar puede ser el mar Mediterráneo, que es la forma como se le habla al mar. Recuerde que en la mentalidad bíblica hay 4 mares. El mar Mediterráneo, llamado el Gran Mar, el mar de Galilea, que es un lago. A los judíos le decían mar a todo lo que veían, era un lago. Cualquier charquito ya era un mar. Está el mar Salado o el mar Muerto, es otro mar para ellos. Y pues y el mar Rojo, que lo tienen al sur, que es una franja pequeña, no es tan grande tampoco. Ellos siempre estaban pensando en 4 mares. Ahora, el Gran Mar tiene dos connotaciones. Una geográfica, que es alrededor del Mediterráneo. Es ahí donde se mueve la historia. Allí lo hemos visto antes en los mapas y demás. Allí las fuerzas, las varias fuerzas se juntan para producir en esa conmoción lo que ahora viene. También el Gran Mar se usa en Apocalipsis, el mar, como la multitud de naciones, como los pueblos igualmente. Pero pareciera ser que él está viendo una presión, un movimiento intenso en el mar Mediterráneo. Y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. O sea, de esa situación, desde estos movimientos convulsos, salen 4 bestias del mar. Y aquí es donde tenemos que ver estas bestias. Cuando se dice bestia, es un ser con forma de animal que es una especie de monstruo depredador. Eso significa bestia en la Biblia. Una especie de animal, no necesariamente un animal normal, sino un monstruo depredador, y se le llama bestia. Así que salen 4 bestias de allá. La primera era como león, dice la escritura aquí. La primera bestia era como león, es decir, parecía, era como, no era un león, sino como, una comparación, semejante a león, y tenía alas de águila. O sea, era un león con alas. Y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Note este lenguaje simbólico que nos toca revisar hoy. Dice que la primera bestia era como un león. ¿Qué era esta bestia? Lo hemos visto que ahora Daniel, cuando vemos la estatua de los reinos, vemos la dignidad de sus reinos en metales preciosos, oro, plata, bronce, hierro. Ahí vienen los metales, diciendo que esa es la forma en que los hombres lo vemos. Hay una parte de esos imperios que le dieron legados a la humanidad en ciencia, tecnología, arte, pensamiento, descubrimientos. Eso está allí, y la humanidad ha heredado y se ha beneficiado de los descubrimientos de estas civilizaciones. Muchos de ellos hoy están vigentes. Muchos de esos reinos hoy están vigentes en la cultura, en la forma que pensamos. Eso lo vamos a ver más tarde. Pero el hecho es que ahora los 4 imperios van a ser mostrados no como la parte hermosa que tienen, sino como depredadores, monstruos, fieras salvajes, sin compasión. Esa es la otra, el lado oscuro de los imperios. La parte que Dios está viendo, la visión de Dios como los ve. Antes lo vemos como el hombre los ve, la estatua, muy linda estatua. Ahora vamos a ver esos reinos vistos por dentro, en su lado oscuro, en su maldad, en su condición depredadora. Bien, entonces vamos a decir que esta primera bestia corresponde al imperio Babilonia. Babilonia va a ser la cabeza de la estatua, y es el león. El león era la figura más utilizada en Babilonia, y el metal, el oro y el bronce. Así que el león, que es el rey de las fieras, el rey de las fieras de la naturaleza, es Babilonia. Y se presenta con alas, fiero, salvaje,
depredador. Alas de águila significa que este va a ser un imperio que crecerá de forma rápida. Las alas hablan de velocidad en la Biblia. Entonces, este es un imperio que con su furia iba a gobernar, iba a tomar las naciones de forma rápida. Lo estaba mirando y dice que las alas le fueron cortadas. Es decir, le cortaron su orgullo, su velocidad. Esto habla, es muy probable que ustedes recuerdan que al rey Nabucodonosor lo castigó Dios. ¿Se acuerdan de eso? Le quitó la inteligencia y pasó 7 años como una bestia comiendo zacate, y tuvo 7 años detenido todo mientras él volvía, porque se había llenado de orgullo, de altivez, de soberbia, y hasta que reconoció que el Dios de los cielos es quien gobierna. Él pone reyes y quita reyes, es Señor de la historia, y Él da y Él quita y es soberano. Hasta que él reconoció a Dios, le fue devuelto la cordura. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bien, entonces le cortaron las alas y dice, le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí entonces le cambió el corazón a Nabucodonosor y entendió que el Señor gobierna sobre todo. Así que la primera bestia, no voy a invertir mucho en Babilonia, porque ya a ustedes de eso les he hablado demasiado. Así que voy a seguir adelante con la siguiente bestia. Este es el imperio Babilonia, es la extensión de cómo se extendió por el mar. Aquí está el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es el centro de operaciones de los reinos. Alrededor de él es que se lleva a cabo la actividad de los imperios. Israel está en esta zona. Aquí ven Siria, el Líbano, Jordania hasta aquí, Egipto, Babilonia, este es Mesopotamia, y aquí está la ciudad de Babilonia. Esta es la forma del imperio. Estamos en África, bajo un poco más allá hacia Etiopía, la península del Sinaí, que es esta. Esta es la forma en que el imperio se extendió, el imperio de Babilonia. Este es su mapa. Ahora después veremos lo siguiente. Luego dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Ahora viene otro depredador. Y Daniel dice, este se me parece un oso. O sea, es la forma, como su semblante, la forma en que se mueve, es como un oso. Dice, se me parece un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha gente. Así que vamos a decir que la siguiente bestia en forma de oso va a representar para nosotros el imperio medo-persa. Note que trae unas costillas en su hocico, y que tiene una característica. Dice que se alza más de un costado que del otro, o sea que está desbalanceado. El oso está desbalanceado y viene con costillas de entre sus dientes. El imperio medo-persa nace cuando los persas, hoy Irán, los persas ganan la batalla a los medos, forman un imperio conjunto, pero no era 50 y 50, sino que era un imperio 70-30. Los persas dominaban en mayoría, en poder, tenían más poder político, más cuota de poder dentro de ese imperio. Así que no es un imperio de 2 imperios tú a tú, sino que es desbalanceado, donde los persas son los que llevan la mayoría del poder. Y ahí trae las 3 victorias que trae él allí. Posiblemente trae a Egipto, a Lidia y los reinos que faltaban conquistar del todo. Pero es una bestia que dice que fue llamada a devorar. Oiga esto, estos imperios depredadores se lanzaban por el mundo con el derecho de gobernar, imponer, matar y destruir a quien fuera, porque ellos están representando el orgullo, la altivez y la voracidad del hombre por más poder, por más riqueza, y nunca se sacia. El mapa del imperio es el siguiente. Ellos se extendieron aún más hacia el oriente, tomaron Turquía, ya entraron a Europa. Europa está aquí, ¿verdad? Lo que es Turquía sería esto acá. Entonces ya al oriente, mire que están rozando aquí en la India, se extendieron más todavía hacia el oriente. Los persas
pues fueron altamente poderosos. Más adelante pues se dividió el reino también, pero ahí está entonces a manera de oso, la figura del oso. Dice: este es la segunda bestia que gobernará sobre la tierra. Igual depredadores, crueles y malvados. Luego, en el siguiente versículo nos dice: después de esto miré, y aquí sería otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Aquí tenemos otro animal, otro monstruo, que es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Ahora, igualmente, hemos hablado que el imperio griego, que representa le ganó, tomó el territorio del imperio persa y se montó sobre él, principalmente en la figura de Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Pues conquistó el mundo más rápido que cualquier imperio en la historia de la humanidad. Alejandro comenzó las conquistas a los 22 años, terminó a los 32. En cuestión de 10, 12 años había gobernado todo Persia y se había extendido también hasta la India. Esas 4 alas representan la gran velocidad con que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, conquistó las naciones. Alejandro, muy joven, hizo estas conquistas. Murió en la ciudad de Babilonia, enfermo y de abusos, porque los griegos igual practicaban todo tipo, vivían una vida extrema en abusos y vicios, y enfermó y murió a temprana edad. A la muerte de Alejandro, después de unas convulsiones que son muy largas de explicar, 4 de sus generales se dividieron el imperio, y este imperio entonces se formarían 4. Vamos a ver el mapa si quieren. Ahí está, es el mapa del imperio. Note que siempre están en esa zona, la zona que llamamos Oriente Cercano y Oriente Medio, siempre se están moviendo ahí. Ya el imperio griego entra más a Europa, aquí en la zona de Macedonia y Grecia, y se viene entonces a toda esta parte igual hasta la India, tomando lo que era el imperio persa. Lo hizo en forma muy rápida, muy veloz y demás. Estos imperios han dejado un legado, como veremos, como hemos visto. Vimos que los babilonios nos dieron la hora en 60 y 60, la geometría del círculo y el triángulo, 60 grados, invento de ellos también. Mucho de la matemática que usamos viene de Babilonia. Los persas nos heredaron también escritura. Los griegos nos heredaron mucho el idioma. Fue la base de los idiomas: latín, griego, español, italiano, francés. De ahí tomamos muchas palabras nosotros, muchos términos. Mucho del pensamiento griego está hoy todavía acá. Por ejemplo, palabras griegas que usted se sabe ya, que usted se sabe y no sabía: átomo, música, melodía, armonía, física, pentagrama, diagrama, teoría, tesis, micro, macro, euforia, alegoría, polémica, guerra, ética, estética, política, economía, democracia, estrategia, táctica, tema, terapia, todas las palabras que terminan en logía, psicología, hidrología, todo lo que termina en logía viene de allí. Así que usted sabe muchas palabras en griego, no sabía. Dice: uy, oiga, soy griego. No exagere. Igual, todas las palabras nuestras que terminan en grafía, en la palabra patía como empatía, fono como micrófono, eso es griego. Todo lo que sea tele, que significa lejos, psico, teo, geo, grama, gramática, ema, meta, todos estos vocablos, todos estos prefijos, sufijos, palabras, los vocablos técnicos son de origen griego. Mucho de la medicina nuestra es griega. Así que esas pastillas que anda usted ahí, reprendo esas. No, entonces, estamos diciendo que de estas culturas
estamos invadidos en la forma de pensar todavía. Veremos que la filosofía griega, desde la Babilonia, los persas y pasando hasta Roma, vivimos todavía parte de esos imperios, han llegado hasta nosotros. De Roma, como veremos, heredamos también los días de la semana, la forma en que vemos el año, los días de la semana, lunes, martes, esos son los dioses romanos. Lunes, martes es Saturno. Todos estos son, como expliqué el otro día, son herencia de los romanos. Heredamos de ellos el derecho. Los abogados, Dios los bendiga a todos los abogados tan buenos que son. Ellos aprenden primero derecho romano porque aprenden de los romanos. Es impresionante lo que esos imperios nos han heredado, pero lo que más nos se preocupa es el estilo en lo que pensamos, cómo afecta nuestro pensamiento lo que desde hace 2600 años viene y está ahora todavía actuando en nuestras mentes, con lo cual tenemos que luchar. Y siempre en la Biblia nos sigue diciendo, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, porque esos pensamientos están en nosotros, la forma que pensamos, vemos la estética, cómo apreciamos la belleza o no belleza, la forma en que interpretamos toda la vida nos ha venido de ellos. Pero bueno, eso lo vemos después. Muere Alejandro y dice que tiene 4 cabezas este animal, este leopardo, esta pantera, como quiera llamarle, veloz, y se divide en 4. Está aquí donde la historia nos interesa mucho, porque de esta división vamos a aprender que un prototipo del anticristo aparece aquí, en esta división. El imperio se divide en 4. Un general llamado Casandro toma esta parte de Europa, que no está Grecia. Lisímaco toma lo que es Turquía, digamos, estamos en términos generales. Seleuco toma la gran mayoría de Asia. Ptolomeo, Egipto, y parte aquí de la parte de Israel y esto. Entonces se reparten el imperio en 4. De estos 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, para nosotros va a ser el más importante Seleuco. Este va a ser una dinastía que va a llegar a afectar la nación de Israel de forma impresionante. Estos reinos helenísticos, y vamos a parar aquí para decir, se usa la palabra heleno para hablar de los griegos. Realmente ellos, para ellos, hoy día todavía, Grecia es Elas. Ese es el nombre con que se conoce Grecia, Elas, República de Elas. Se le llaman los helenos, los helénicos, por una fase del imperio donde predominó la mentalidad helénica. Y cuando se dice helénico, helenizar, helenio, significa que se está implementando la cultura griega en algo. Se dice, por ejemplo, que los griegos helenizaron las culturas que ellos conquistaron. Significa, le transmitieron su cultura, su forma de pensar, su filosofía, su forma de ver el arte, la filosofía. Los hicieron pensar como ellos pensaban. Helenizar es el acto de llevar la cultura de los griegos a alguien más. Entonces se dice imperios helénicos. Estos son los 4 imperios, se convirtió en 4. De estos, Seleuco, de los cuales nace la dinastía Seleucida, es lo que más la Biblia va a tratar, del tema de los Seleucos. Daniel va a enfocarse ahí. No va a tomar tanto a Alejandro con toda su situación, que sí lo menciona, sino esos 4 generales, Seleuco y los Seleucidas, son motivo de su estudio. Él fue gente pues que llegaban a helenizar a sangre y fuego. Esos eran, Alejandro no era tan imperativo en obligar a la gente a ser griego, sí lo hacía, pero estos Seleucidas eran terribles. De estos Seleucidas, uno de los reyes de ellos, descendientes, es Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes IV, que se menciona en la Biblia, es el general que más, del cual se menciona en la Escritura y del cual se va a usar para hablar del anticristo. El anticristo, Antíoco es un modelo del anticristo.
Jesús lo menciona como modelo del anticristo, inclusive en Mateo 24, vamos a ver. Y este personaje es importante para entender el carácter, la mentalidad y la forma de ser del anticristo, cómo es su perfil. Porque viendo a Antíoco Epífanes IV aprendemos de él. ¿Qué fue lo que hizo este? Bueno, este iba imponiendo y haciendo muchas guerras, llegó hasta Egipto y demás, haciendo guerras e imponiendo, helenizando a todos los pueblos. Cuando pasa por Israel, entonces comienza a helenizar a los judíos. Los griegos tienen cierto éxito porque una parte de la población se alinea a los helenos. Uno sabe cuando ya tiene cierta ganancia la cultura griega en un lugar, cuando se construye un gimnasio. El gimnasio era como decir, ganamos. ¿Cuántos de ustedes han ido a un gimnasio? No levanten la mano porque los veo muy santos hoy y no quiero que pequen con esto. Pero los gimnasios fue un invento de los griegos. ¿Por qué? Construyeron un gimnasio en Jerusalén. Ya estaban los judíos haciendo ejercicios. Nadie les había enseñado eso. Los judíos comenzaron también a pensar que tenían que tener el cuerpo perfecto. Esa idea del gimnasio y la perfección simétrica del cuerpo es griega. Así que algunos judíos se alinearon a la idea y se fueron helenizando mentalidad de ellos. Pero la religión está incluida, el idioma también. Y un grupo de los judíos, principalmente el sacerdote Matatías, dijo: no nos vamos a helenizar porque están pidiendo demasiado. Ya hasta los dioses de ellos nos quieren imponer la forma de pensar, la cultura, y quieren que dejemos la ley. Y Antíoco, entonces, donde sintió la oposición, él decidió quemar los libros de la ley y, para dar una lección, hizo un acto que se conoce como la dominación desoladora. Esas dos cosas que hizo marcaron la historia de Israel para siempre y posiblemente lo que sucede en el futuro. Antíoco, en su molestia por aquellos judíos que no querían ceder a la cultura griega, entró al lugar santo y en el altar del lugar santo sacrificó una cerda, que era el animal. Los cerdos pues son prohibidos por la ley judía. Entonces, para burlarse y para hacer algo terrible, una profanación que los ofendiera al extremo, entonces sacrificó la cerda y puso en el templo una estatua del dios Zeus, que los romanos le llamaban Júpiter. Zeus, entonces y le daban culto a Zeus en el lugar santo del templo judío. Esto provocó una revuelta de los disidentes, de los que no querían eso, y entonces los hijos del sacerdote Matatías forman una guerrilla, una oposición terrible, y nacen las guerras de los macabeos. Los macabeos eran héroes judíos que se oponían a que fuera helenizada Israel y en el tiempo de los seleucidas. Así que tenemos allí un panorama terrible. Y después de que hizo este acto tan terrible para los judíos, sacrificar la cerda, poner a Zeus en el templo, ordenar que todos le dieran culto, lanzó una persecución de muerte, sangre atroz contra todos los que no adoraran a Zeus y se dejaran helenizar. Esas fueron persecuciones de masacres, de muerte terrible. Durante las guerras estas que se dieron con los macabeos, lograron pues entrar al lugar santo, expulsaron a los griegos por un tiempo allí, y sucede que el 25 de diciembre de ese año lograron entrar al lugar santo, conquistaron de nuevo el lugar santo, quitaron la estatua. El altar en que estaba la estatua lo destruyeron porque dijeron: ya esto está profanado. Pusieron otro, santificaron el templo, hicieron por los ritos judíos de purificación, santificaron nuevamente todo, pues encendieron nuevamente el candelabro que estaba pues destruido, y se llamó el día de la dedicación.
esta fiesta de la dedicación que se estableció, y los judíos decidieron establecer una fiesta nueva. No es un mandamiento de Moisés, porque estamos hablando del tiempo casi de Cristo, unos 100 años antes. Entonces nace la fiesta de la dedicación judía llamada Hanukkah. Hanukkah. El Hanukkah es entonces en diciembre. El término Hanukkah se llama fiesta de las luces luminarias o fiesta de la dedicación, según Juan 10:22. Jesús fue a esa fiesta de la dedicación. ¿Qué hacían ellos y qué hacen? Posiblemente usted lo ha visto en algunas veces en diciembre. Los judíos van a algún centro comercial y lo hacen ahí, ponen un candelabro de 9 y ellos van encendiendo luz por luz, recordando ese día de la purificación. Hacen ciertos cantos, comen ciertas comidas. Dura, no sé, 8 días, cada día una candela diferente, van encendiéndolas. Yo he visto ese rito y los niños cantan las canciones celebrando ese día, recordando ese día de la purificación, cuando lograron recobrar el templo de mano de los griegos. Ese día es recordado en la historia de Israel como impresionante. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a ver por qué en la Biblia toman a Antíoco como prototipo del anticristo. Los veo muy serios. Dice: hey, pastor, ya me cayó mal el desayuno. Amén. Voy muy rápido, ¿verdad? No importa, vamos a ver cómo lo va. Vamos a ver algunos pasajes. Daniel 8. Y dice: se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de los cielos se echó por tierra y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Aquí está en el verso 8:11 el sacrilegio que hizo. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Note esto: echó por tierra la verdad es la actitud contra la ley de Dios, que era quemar todos los libros que pudieran de la Biblia antigua, los rollos. Hizo cuanto quiso, es decir, una anarquía y una altivez total, y prosperó. Siempre que se habla del anticristo o de los prototipos del anticristo, siempre están prosperados. Es algo curioso esto. Dice: entonces oí a un santo que hablaba. Santo en el libro de Daniel se refiere a los ángeles. Santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados? Y entonces ahí viene el proceso de explicación. Y aquí en adelante se va a describir el anticristo del versículo 13 hasta el versículo 24, por ahí, todo el carácter del anticristo, usando la figura de Antíoco Epífanes. También vamos a verlo en Mateo 24:15. Mateo 24:15. Leo para ustedes así. Estas son palabras de Jesús en el sermón del fin del mundo, y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Note, aquí le llaman abominación desoladora. Hace referencia al menos a dos aspectos aquí. Uno es Antíoco Epífanes, que hizo ese sacrilegio terrible, y luego uno que vendría. La abominación desoladora sería 70 años después de Cristo. El emperador Tito invade Israel y destruye por años Jerusalén, que queda devastada ya por 1900 años. Es el emperador Tito. O sea, Jesús está diciendo: la misma abominación desoladora se va a repetir. Hay el principio de profecía cumplida de forma múltiple, y aquí tenemos que Antíoco es un anticipo del anticristo. Luego Tito hace lo mismo con el templo, y el anticristo hace lo mismo. Hay un conflicto con el espíritu del anticristo y la adoración. Siempre quiere destruir el templo de Dios.
Comenzó con Nabucodonosor, que destruyó el templo de Jerusalén. Antíoco, que también hizo lo que hizo. Luego vino el emperador Tito, 70 años después de Cristo. Y el anticristo igualmente entrará a Jerusalén, al lugar santo donde ahora está una mezquita musulmana, y también profanará. Es una actitud en contra de la adoración que tiene este espíritu terrible. Bueno, más de eso, Daniel tiene muchos pasajes que explican esto. Luego Pablo, de 2 Tesalonicenses 2, vamos a buscar ese ahí para no leer todo. Pablo en 2 Tesalonicenses 2, antes de ver las teorías sobre el origen del anticristo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice esto, oiga Pablo: no se dejen mover fácilmente su modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Significa que hay una crisis en Tesalónica respecto a la venida de Cristo, que ya iba a ser esa misma semana, ¿no? Dice: nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía, hombre de pecado, hijo de perdición. Es la forma en que Pablo le llama. Juan es el que le llama anticristo. Así que tiene que venir, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El anticristo es esencialmente, en su presentación, ateo. Es objeto, se levanta contra todo Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Es decir, se va a sentar en Jerusalén como si él fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Es ateo, pero el anticristo al final va a decir: Dios, yo soy el único Dios. Igual que todos los reyes anteriores, estaba a decir: adórenme a mí, haciéndose pasar por Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Hay varias teorías del origen del anticristo en cuanto a esto, pero antes nada más veamos el último imperio, que no lo vimos ahí. Volviendo a Daniel 7, dice: 7:7, después del leopardo, 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, aquí viene ya la última, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí este es el imperio romano. Pero de este imperio romano, pues, va a suceder otra historia que también afecta nuestro tiempo hoy. Y en el verso 8 agrega: y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El anticristo entonces está asociado al imperio romano porque, como hemos dicho, sale de 10 naciones que gobernarán el mundo. Esas 10 naciones, algunos dicen que van a ser europeas, otros dicen que la mitad va a ser europea, la mitad va a ser musulmana, pero hay una confederación de 10 países. Tienen una especie de junta directiva que los coordina, que son 3. El anticristo vota a esos 3, le llama cuerno pequeño, porque su inicio es pequeño, es un poder. El cuerno de las bestias significa su poder y su señorío y su autoridad. Entonces nace un cuerno pequeño, bota esos 3 y sale primero de la nada, pequeño. Nadie esperaba que saliera, y va creciendo hasta convertirse en una bestia. Nace de la política, nace de la combinación política-religión, pero es más un político que un religioso. El anticristo entonces toma esa forma. Juan les dice: hijos míos, ya han escuchado que el anticristo viene, en Juan 2:18. Las palabras que la Biblia describe como el anticristo son falso, falsa paz, tiene una paz falsa, un falso reino, tiene sus falsos profetas, sus falsos cristos, falsa doctrina, falsa adoración, falsa iglesia, porque va a tener su propia iglesia, un falso poder, es falsedad. También habla de que tiene poder
poder engañoso, señales, prodigios, hasta va a resucitar. Autoridad. Va a ser una persona de la política, va a ir acumulando poder y poder y poder más y más hasta llegar a gobernar el mundo bajo control político, económico y tecnológico. Es una figura que van haciendo. Cuando dice aquí que tenía ojos y boca, está diciéndonos, no es una organización, es una persona, un personaje, un individuo, es un hombre. Es un hombre que es el engendro del demonio, ungido por Satanás con ciertas características. Es una persona, un genio político, es un adulador, tiene una forma de hablar que engaña a la gente lo oye y los hipnotiza. Tiene una mente política y una estrategia para ir metiéndose, negociando, haciendo trampas, contratos que nunca va a cumplir. Es un genio intelectual, es muy inteligente, habla mucho, muy hablador, un orador tremendo, sale por todas partes, lo veremos por internet hablando y hablando. Un genio militar, devora y destroza sin compasión. Es un genio comercial, es un genio tecnológico. También va a engañar las religiones del mundo para que se unan en una sola. Es impresionante todo este asunto. Y igual que Antíoco, al final va a hacer una persecución que ya comenzó contra los creyentes. La persecución comenzará sutil, comenzará poco a poco, pero va a comenzar estrujándonos, llamándonos intolerantes. Los intolerantes no toleran a los cristianos y ya hay varios artículos, mensajes en internet, en los periódicos, promoviendo y contra los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos se oponen al nuevo movimiento del anticristo, que tiene que ver con la sexualidad. Su último dardo, además del aborto, el matrimonio homosexual, fertilización in vitro y todo lo que han hecho, ahora están con la ideología de género. Esa ideología de género está produciendo una persecución contra los cristianos impresionante. Nadie iba a explicarse que lo que los niños van a recibir en las escuelas de este país el año entrante es de sexualidad. Va a comenzar una persecución contra los cristianos. ¿Por qué? Porque a los niños pequeñitos les van a decir: usted no es hombre ni es mujer, usted no es nada, no tiene género. Usted más adelante va a escoger, le vamos a dar 5, 6, 7, 20 opciones para que escojan de todo lo que hay. Una confusión enorme. Entonces no es niño ni niña. Ya no se le puede regalar una Barbie a la niña, ni una bola y un carrito al niño. Es al revés, para que ellos escojan mejor quiénes son. Van a confundirlos. Una generación confusa. Eso está aprobado por el presidente de la República de este país y por la ministra de Educación. Están ansiosos de quitarle la identidad sexual a los niños. Una generación del anticristo. Cuando nos levantamos y decimos: no es cierto, sí existe el hombre y la mujer y somos diferentes, son géneros distintos y varón y hembra los creó Dios. No es cierto que hay 20 géneros, hay 2, los demás son inventos. Cuando nos levantamos y decimos eso, nos llaman y nos persiguen y nos dicen. Hay un artículo que salió hace una semana atrás en el periódico que decía: el cáncer de Costa Rica, la religión. Ahí lo di, está en opinión del periódico La Nación. ¿Y qué es lo que dice el cáncer de Costa Rica? Los cristianos. Están promoviendo este artículo que lo leí en La Nación la semana pasada, que los cristianos evangélicos son un cáncer porque no quieren dejar que sus hijos aprendan a ser transgéneros, que aprendan los 20 géneros sexuales que hay, y que los niños no nacen hombre y mujer, sino que nacen 0, y que ellos van a tener que escoger y ellos les van a enseñar cómo ser homosexuales si quieren, cómo ser lesbianas, cómo ser transgénero, cómo ser lo que quieran, y les van a dar una serie de educación para que ellos al final escojan. No existe el género, no hombre ni hay mujer. Entonces el cáncer de Costa Rica, de eso se llama intolerancia. A decir cáncer, ¿qué está diciendo? Hay que extirparlos, es un veneno, no lo queremos. Ya están promoviendo en los periódicos que los creyentes somos el cáncer de la sociedad. Eso para comenzar. Y cuando no queramos reunirnos con las demás religiones para adorar los falsos dioses, igualmente nos van a decir intolerantes y somos el cáncer. La persecución está a las puertas. Y toda la ideología de género es un proyecto del anticristo. Si leemos bien la Biblia, así lo vamos a ver. Ahora vamos a ver
5 tesis rápidas sobre el origen del anticristo. La gente, algunos que dicen, viene del papado católico. ¿Lo han oído? El papa es el anticristo. Y viene un papa y se muere, viene otro y se muere y nunca termina siendo el anticristo. Entonces, ¿por qué? Porque el Apocalipsis se enfoca mucho en el Imperio Romano. La Roma, las siete colinas que tiene la bestia, y digo, la gran Babilonia. Y el Imperio Romano se usa como prototipo de lo que será el gobierno mundial. Y Apocalipsis, como es escrito en el contexto del Imperio Romano, algunos dicen, la Iglesia Católica es la continuación del Imperio Romano, guarda toda su estructura, su mentalidad, su gobierno es el mismo y tiene un sumo pontífice que era el César. Todo está igual. Los dioses de los romanos quedaron iguales, hicieron un negocio. Los romanos tenían un dios para cada día, y cuando querían hacer al cristianismo religión del Estado, pegaron con eso. Se les ocurrió una gran idea, que cada día tuviera un santo. Entonces ya no son dioses sino santos, negociaron allí. Entonces la Iglesia Católica es el producto de la negociación del cristianismo con el paganismo para no ofenderlos, y nace lo que se llama el catolicismo, que es un sincretismo y al final de cuentas es politeísta. Entonces la gente dice, de ahí van a ser. Otros dicen que sale de la Unión Europea, de las 10 naciones del Imperio Romano resucitado, que ahí están, que la Unión Europea va a ser, porque el Imperio Romano resucitado es Europa. Otros dicen que de Estados Unidos, porque es una potencia mundial, que Obama era el anticristo, ya Obama no está, y comienzan a batear. Todo el mundo dice de dónde va a salir y no tienen sentido para leer la escritura y ni la historia. Otros dicen que va a ser judío, porque hay un pasaje aquí en Daniel 11 que dice que no respetará el Dios de sus padres, ni el amor de las mujeres le hará caso. Un tema, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es decir, el anticristo no respeta a Dios ninguno, él mismo es ateo, pero él se llama a sí mismo Dios. Y la frase del amor de las mujeres no hará caso, realmente pues es complejo de entender todo lo que pueda significar eso. Bueno, una quinta teoría que está ahora más al día es que el anticristo sale del Islam. Es decir, que el Islam es el germen del anticristo, la religión musulmana. Esto porque pues la Biblia tiene algunas referencias a eso, le llama el asirio y demás. Y otro porque los musulmanes esperan un Mesías, que ahora está esto, ellos están pujando para que venga su Mesías, el Mahdi. Mahdi es el Mesías de los musulmanes. Este Mesías va a traer, el Mahdi va a traer el gobierno musulmán sobre todo el mundo, va a someter las naciones, todo el mundo va a adorar a Alá. Los que no se sometan les cortan la cabeza, o sea, es un estilo de ellos decapitar, es la idea, decapitar la gente. Y los musulmanes, los que sí acepten el gobierno del Mahdi, del Mesías, serán siervos de los musulmanes y viviremos en un estado adorando a Alá en el mundo entero bajo el gobierno de los musulmanes. Ese es el Mesías que ellos esperan y están clamando. El movimiento ISIS, el Estado Islámico, tiene un líder que se llama a sí mismo el Califa, que quiere ser el Mesías musulmán. Los musulmanes lo han rechazado, no lo aceptan, le dicen falso profeta, pero él insiste que él es el Mesías. Igualmente sucede en otras partes del Islam. El Islam y el anticristo bíblico y el Mesías del Islam se parecen. Vean por ejemplo este cuadro. Vamos a ver si tenemos un cuadro comparativo de qué es lo que opinan ellos de su propio el anticristo en la Biblia, la bestia o el cuerno pequeño, como sea, ellos le llaman Mahdi a su Mesías. El anticristo va a asesinar judíos y cristianos. Ellos esperan que su Mesías asesine judíos y cristianos que no se sometan, o sea, decapitados. La Biblia habla de que había un grupo de personas diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dice que ese grupo de los decapitados, dice el libro de Apocalipsis. Gobernará el anticristo por 7 años. El Mahdi musulmán va a regir el mundo con autoridad destructiva por 7 años. Se sentará en el monte del templo. Ellos dicen que su Mesías se sentará en el monte del templo. Es que curioso, ¿cómo se parece el anticristo
al Mesías de ellos. Uno más, no sé si podemos pasarle ahí. El anticristo bíblico firma un tratado con Israel y luego lo rompe y lo evade. Es un traidor, no se puede confiar en él. Invade Israel y lo entrega a los musulmanes. Dicen que el Mahdi va a entregar a los musulmanes, Israel a los musulmanes, decapita, y aquí también dice que él va a decapitar. Pone una marca, dice: marcarán a quienes se les sometan. Dice que los que se sometan voluntariamente al Mahdi musulmán los van a marcar. Cristo regresa y vence al anticristo. Cristo, dicen ellos que Cristo regresa para apoyar al Mahdi. Siga durmiendo de ese lado. Ay, Padre. Bueno, nada más, no tengo tiempo para explicarles algo más que está aquí, porque tengo que avanzar. Apenas voy por el versículo 8, creo. Pero rápidamente un resumen para decirles esto. Recientemente en Turquía, es un país clave, eso sí es una noticia que tenemos que entender. Esta semana pasada, Turquía recientemente aprobó una ley para hacer que su presidente sea casi lo que llaman ellos una especie de César, un sultán. Los turcos que pegan en el norte con Europa, los turcos tuvieron un imperio que duró hasta hace 100 años, el Imperio Otomano, que ellos quieren restaurar. Y el presidente de Turquía ahora tiene poderes de rey y de soberano, y sueñan con volver a establecer el sultanato del Imperio Otomano. Me gustaría contarles mucho sobre esto, es muy interesante, pero veo que el reloj no me está dejando. Ahora, usted dirá: pastor, eso es terrible. Aquí lo que está diciendo es el gobierno de los hombres. Algo está pasando en el mundo, entre Turquía, la guerra de Siria, ISIS. Hay algo ahí que se está moviendo. En Europa igualmente. Rusia y Estados Unidos están en una tensión terrible. Esta semana están despidiendo diplomáticos. Rusia, que apoya a Siria, al presidente sirio, y Estados Unidos, que no apoya al presidente sirio. El mundo está en este momento como una especie de barril de pólvora a punto de estallar. Y de ese movimiento va a salir algo. Va a salir algo. Ahora usted dice: ¿y qué está pasando en el reino de Dios en medio de todo este desastre? Bueno, es donde la cámara de Daniel cambia y pone: ¿qué está pasando aquí? Y esto es lo que sigue ahora. Voy a ver con ustedes lo que está sucediendo en Daniel capítulo 7, y vamos a ir al verso 10. Vea esto, lo que está pasando en medio de esto. Dice, verso 10, verso 9, perdón, verso 9, es 9, verso 9, yo me adelanté ahí, 9 y 10, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ya estamos en otro mundo aquí. Y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono de llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí está pasando algo. Pasó la escena al cielo mismo y está describiendo ahora algo. Se pusieron tronos, es decir, significa va a haber una coronación. Hay un acto solemne, van a coronar un rey. Eso está pasando en el cielo. Y se sentó el anciano de días. La forma en que se le llama a Dios en el libro de Daniel es anciano de días. Anciano de días es el eterno Dios, es de la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cuántos saben que Él es eterno? El que gobierna desde antes y hasta el final. Él es Dios. Es el anciano de días, cuyo vestido blanco, de su pureza, de su santidad, su pelo y cabeza de lana limpia. Está hablando de su integridad y total pureza, señorío y justicia. Su trono llama de fuego, fuego de justicia, autoridad y poder. Las ruedas del mismo fuego ardiente, porque en el libro de Ezequiel el trono de Dios se mueve. Fuego ardiente. Esa es la escena que nos están dando. De pronto estamos en el cielo viendo el trono de Dios, y como que algo se prepara, como que hay un evento. Están preparando. Ponga las mesas, ponga las sillas, ponga los cubiertos, ponga los manteles, ponga los tronos, ponga la gente que va a estar aquí al frente. Aquí va a pasar algo. Alabe el nombre del Señor. Van a coronar a alguien rey.
Nabucodonosor quería ser rey del mundo, Alejandro el Grande, los persas, Darío. ¿Cuál de esos van a coronar rey? En el verso 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y fueron abiertos los libros. Note la escena sublime y tremenda que está pasando en el cielo. El río de fuego, millares y millares le servían, millares y millares. Ahí está Dios con todo su ejército, millones y millones de diáconos, los ángeles sirviendo. Ahí están todos sirviendo, alistando todo, millones de personas poniendo cosas, cubiertos y todo. Pero son millones de gente sirviendo. Alabe el nombre del Señor. Van a coronar a alguien, algo va a pasar. Aquí está pasando algo. Aquí va pasando algo. Y el que se va a sentar, el anciano de días se llama juez. Juez significa que el juez se sienta y se abren los libros. En la Biblia hay dos tipos de libros. Uno, el libro de la vida, con la lista, nombres de todos aquellos que heredan la vida eterna. Ahí está en el primer libro. El libro de la vida es una lista seguida, su nombre, el otro, nada más tiene nombres de aquellos que heredan la vida eterna. Alabe el nombre del Señor. ¿Cuántos están en ese libro? Alabe al Señor. El otro libro de la Biblia que hay en la Biblia es el libro de los hechos de las personas, donde están todo lo que hemos hecho durante toda la vida. Ese no es tan bonito, ese no está bueno. Las cosas buenas y malas están en ese otro libro. Es decir, Dios conoce todo, es el juez. Él va a repartir, Él va a decir: usted aquí, usted allá, aquí está escrito. Todo está registrado, no salen impunes. Dios mío, cuando el juez se sienta, todo el mundo tiembla. Usted también. Si el juez se sienta y abre los libros, todo el mundo: ay, ay, Padre Santo. Ahora, la escena vuelve otra vez. Escuche, la escena regresa otra vez a donde estábamos antes, en el verso 11, ¿verdad? Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que lava el cuerno, o sea, es un bufón, un hablador, el anticristo es bla, bla, bla. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y agrega: habían también quitado a las otras bestias su dominio, todos los imperios, pero les había sido prolongado la vida. Es decir, los imperios quedan latentes. Babilonia, Persia, Grecia y Roma quedan todavía influenciando el mundo. Ya se lo demostré ahora. Él está hablando de lo que él está hablando ahora. Vuelve a ver, para que nadie dude que el futuro de la bestia es que ya está sentenciado. Es un falso reino, un falso rey. Pero un momentito, volvamos otra vez a los preparativos. Están las mesas, hay millones de diáconos, ángeles preparando la cena, hay de todo, están las copas preparadas. Eso es enorme, ¿sí? Millares y millares, eso es infinito. El evento que va a haber ahí. Alaba el nombre del Señor. Alaba el nombre del Señor. Es decir, note que ahí está el juez. Es una escena celestial, pero de coronación. No ha llegado todavía que van a coronar. Todo está preparado. Todavía se oyen los cubiertos, la gente poniendo por aquí, y millones. Se extiende eso al infinito. Alaba el nombre del Señor. Verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron sentarse delante. Alaba el nombre del Señor, delante de él. ¿Quién es el que viene en las nubes del cielo? Viene uno en las nubes del cielo. ¿Quién se fue de aquí en una nube? Alaba el nombre del Señor. Y lo sentaron allí, lo hicieron sentarse ahí. Llegó, gloria al nombre del Señor. Llegó el que estaban esperando, verso 14. Y vean lo que sucede. Y le fue dado dominio, gloria y reino por todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Alaba el nombre del Señor. Ahí llegó el Hijo del Hombre, ahí llegó Jesús. Es la coronación de Jesús como el Rey de todo el universo. Alaba el nombre del Señor. Sabiendo en profecía
visto en profecía. Gloria al nombre del Señor. Esa escena impresionante, la coronación de Jesús. Véanla en el Salmo 24, 7, 10. Rápidamente. Oyó Jehová: alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de... ya viene, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alabe el nombre del Señor. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Este es, alabe la gloria del Señor. Hay escenas en la Biblia donde se le entrega a Jesús el dominio, el señorío y la majestad. Escuche, no se confunda. En el reino de Dios también se están moviendo las cosas. En el reino de Dios están pasando cosas grandiosas. No se confunda. No solamente en el reino de los hombres, cosas grandiosas vienen. Dios está haciendo cosas maravillosas. La iglesia va a ser bendecida. Algo grandioso viene, porque el reino de los cielos se está moviendo para coronar a Jesús, Rey de todas las cosas. Alabe al Señor. Y la Biblia pone un punto que no podemos leer ahora, del encuentro con Cristo y el anticristo. Se van a encontrar el falso Cristo y el Cristo verdadero. Alabe la gloria del Señor. Espero que usted esté del lado correcto, del lado ganador. Alaba al Señor. Tengo que leer rápidamente Daniel para no quedarles debiendo algo ahí. Vamos a leer Daniel. Sigo con Daniel. Volvamos a Daniel ahí en cabina, por favor. Voy a estar en Daniel 7, 15. Y se turbó el espíritu, y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de eso. O sea, estaba perdido el hombre, ¿qué está pasando aquí? Y me habló y me hizo saber la interpretación de las cosas. Voy a leerla rápida, la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es decir, que al final de todos los reinos del mundo, al final, con todas estas guerras y todo, al final los que van a reinar son los santos del Altísimo. Alabe la gloria del Señor. Ahí está profetizado. Y dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera. O sea, la última bestia, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Ese monstruo terrible, depredador. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos, boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Esa es la forma en que les hablé el anticristo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Note, persecución. Este cuerno hace guerra contra los santos y los vencía. Algunos morirán. Note que sigue: hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Sí, va a haber prueba. Ahora, sigamos aquí. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y los 3 reyes derribarán. Está explicando lo que ya les expliqué sobre el reino, los 10 gobiernos y esto. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. Tiempos y mitad de un tiempo, 3 años y medio de persecución desgarradora. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le obedecerán y le servirán. Alaben el nombre del Señor. Al final todos le obedecerán y le servirán. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
Denle un aplauso a la gracia y la misericordia de Dios en el poder del Espíritu Santo. Aquí lo que tenemos es, cómo me ha costado terminar esto, tuve que correr tanto. Es que el libro de Daniel, en el libro de Daniel, Dios está enseñándonos que Él es el dueño de la historia, que Él puede anunciar lo que viene, nadie más. En el libro de Isaías dice: ¿cuál Dios de los falsos puede anunciar lo que viene? Que se presente delante de mí y diga lo que va a pasar. Solo yo soy Dios, dice el Señor. Solo yo sé lo que viene. Alaba al Señor. Lo que viene es que Dios ha dicho lo que ha pasado, lo que pasará. Muchas cosas que Daniel dijo para nosotros son pasado, para eran futuras. Otras son futuras para nosotros. Lo cierto es que en el mundo se está fraguando todo para el reino del anticristo, el reino final, el rey final, el que la gente quiere. Ese autoritario, bocón, con autoridad para hacer milagros, el que lo pueden seguir, el adulador, el farsante, el que blasfema, el soberbio, ese que la gente quiere al final. Pero el reino de Dios se está preparando para el verdadero reinado, el reino santo, genuino, puro, de aquel que la Biblia dice es un rey y su nombre es el verbo de Dios, y se llama Rey de los Reyes, Señor de los señores, que con justicia juzga y pelea. Yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para levantarme aquel día. Yo sé que su reino viene, está profetizado, su reino viene. Mientras los hombres luchan por gobernar el mundo, yo sé quién gobernará al final todas las cosas, el Rey en quien yo creo y espero. Alabe la gloria del nombre del Señor. Oh, alabe la gloria del nombre del Señor. Y todos los reinos le servirán. Y la Biblia dice: y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará.